Amados y amadas, es un enorme privilegio para mí poder saludarles una vez más desde esta plataforma y poder acompañarles y que ustedes me acompañen a subirnos al bus del estudio de la palabra de Dios nuevamente y poder compartir alguna porción más y obtener algunos conocimientos más de las Sagradas Escrituras que son dadas para nosotros. Estamos en la exégesis de Jueces los días miércoles y pues es una bendición en nombre de la familia pastoral y en nombre de Iglesia Busca a Dios saludarles a cada uno de ustedes y especialmente a quienes no son parte de nuestra iglesia pero nos hacen el favor de vernos y seguir estos estudios. Bendiciones para ustedes donde quiera que se encuentren, y a mis amados hermanos de la iglesia, por supuesto, agradecerles su fidelidad y su atención a estos estudios. Deseo que estén todos sin novedad. Vamos a realizar nuestra confesión bíblica en este momento y luego entramos en materia. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Estamos, como dije, en la exégesis de Jueces. Ya estamos desarrollando de nuestro material de estudio el tomo número 3. Y la temática de este tomo es autogestión de libertad, la teocracia olvidada pero siempre presente. La semana pasada, el miércoles anterior, iniciamos este tomo 3 con una inducción y también desarrollamos el quinto ciclo de degradación basados en el capítulo 10 de Jueces, versículos del 1 al 5. Mencionamos a dos nuevos jueces. Yo no sé si usted se recuerda de los nombres: Tola y Yair. Tola, cuyo nombre significa larva de gusano escarlata, que implicaba un accionar insignificante e incompleto, pero lleno de sangre. Este era descendiente de la tribu de Isaacar, pero usurpó el territorio de Efraín viviendo en Samir. Y el nombre de este lugar, de esta ciudad, Samir, significa un lugar de espinos o punta afilada. Por lo que era una persona espinosa para el pueblo. Juzgó al pueblo de Israel durante 23 años. Por otro lado, hablamos de Yair. Su nombre significa el que ilumina o iluminador. Este era galaadita. No se menciona tribu de donde él era. Era un hombre riguroso y arrogante. Dice la escritura que tenía 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos o 30 caballos, diríamos en este tiempo, y tenía 30 ciudades también con su nombre. Y este hombre juzgó a Israel durante 22 años. Entre los dos, Tola y Yair, juzgaron a Israel por 45 años. ¿Qué tenían en común estos dos jueces, Tola y Yair? Pues sencillamente que ellos, dice el pasaje, ellos se levantaron. No dice que Dios los levantó, no dice que Jehová los llamó. Eso es lo que tenían en común. Es interesante ese dato. Y hoy comenzaremos a hablar del sexto ciclo de degradación. Ahora vamos a hablar de Jefté. Jefté, ese nombre ya es un poco más conocido seguramente para la mayoría de nosotros. Vamos a leer los versículos en el capítulo 10 del 6 al 16. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret, y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año.
Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: Hemos pecado contra ti. Porque te hemos abandonado como nuestro Dios Para servir a las imágenes de Baal. El Señor respondió: ¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda, y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: Hemos pecado. Hemos pecado. Castíganos, como bien te parezca. Pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Bueno, tremendo pasaje. Vamos a hablar un poco de Jefté. Realmente este ciclo de Jefté nos habla desde el capítulo 10, verso 6 hasta el 12, 7. O sea, abarca casi 3 capítulos aproximadamente. Pero, contrario a los casos de Tola y Yair, el escritor sagrado en este caso anota directamente, tiene cuidado de escribir relacionado con el ciclo de degradación moral. Recuerden que con Tola y Yair no había eso, así que se puede recordar lo que ha pasado con los jueces anteriores. Necesitamos hacer una retrospectiva de ello y tomar nuevamente la marca o el hilo de la historia de los jueces o libertadores de Israel. El pueblo de Israel debería haber entendido que su degradación espiritual estaba provocando males, pero sobre todo que el Creador está liberándolos con jueces que cada vez más significan humillación y abandono paulatino de su Hacedor. Es decir, cada juez era menos calificado que el anterior, tenía menos calificaciones o menos credenciales en su favor para ser juez de Israel. Hagamos rápidamente un recuerdo para comprender el contexto de los jueces que han desfilado. En primer lugar hablamos de un militar. ¿Recuerdan ustedes el nombre? Era Otoniel. Empezó con un militar. Luego vino un zurdo, que los zurdos no eran bien vistos en aquel tiempo, llamado Ahod. En tercer lugar, un extranjero, Samgar. En cuarto lugar, una mujer que tuvo que tomar las armas, tuvo que ponerse al frente porque había un hombre que no tenía fe. Estamos hablando de Débora y Barak. En quinto lugar, el hombre o el hijo más pequeño de una de las familias más pequeñas también de Manasés. Él era Gedeón. Y en sexto lugar, un descendiente de Isaacar que despreció la tierra dada a su tribu para vivir en otra tierra. Este fue Tola, del cual hablamos la semana pasada. Y en séptimo lugar, hasta aquí hemos hablado de un arrogante y frívolo libertador llamado Yair. Es el que acabo de hacerles el recordatorio también, del cual hablamos la semana pasada. Como vemos, mis amados hermanos, la espiral de decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel fue contestada por parte del Todopoderoso con una espiral también decadente de jueces, cuyas credenciales, como lo dije al principio,
iban en decadencia para humillación del pueblo, es decir, no eran hombres tan distinguidos, cada vez eran menos calificados. Miren, nosotros en nuestro país podemos decir que hemos tenido gobernantes, hemos tenido alcaldes bien preparados, pero también yo, por ejemplo, conocí un alcalde que solo sabía escribir su nombre y esa era su firma. Y entonces, mis hermanos, esto estaba sucediendo con Israel. Estaba siendo humillado con la calidad de jueces que el Señor les permitía. Ahora llegamos al caso de que el Todopoderoso, de acuerdo a lo que leímos aquí, se resiste a liberarlo, según el versículo 13. Pero los oprimidos no consultaron, ni se arrepintieron, sino que buscaron ellos un caudillo. Ya lo vamos a ver más adelante, eso no lo vamos a alcanzar a ver el día de hoy, solo estoy dándoles una panorámica. Un caudillo quiere decir jefe, líder, paladín o guía. Es decir, que el libertador en este caso no fue una selección divina, sino una selección o una elección humana. Estas son sus credenciales. Mire, Jefté era bastardo, porque no era hijo legítimo de matrimonio. Él era hijo de una mujer ramera. Jefté fue expulsado de su familia. Y Jefté se hizo acompañar de hombres ociosos. Esa era su vida. Por esa causa, el elegido se llama Jefté. El nombre Jefté significa Dios abre, o el abridor, o simplemente abierto. Pero es puesto en sentido de deseo. Dios quiere abrir la brecha. Ya vamos a ver más adelante la oración de él. Veamos el proceso entonces de forma detallada. Hablamos de la espiral de decadencia, ya leímos los versículos del 6 al 16. En esta porción, de nuevo el escritor sagrado trata sobre la espiral de decadencia. Este juez es, dentro de la añoranza, una persona importante para hacer ver a Israel hasta dónde han caído en su lejanía de Dios, hasta dónde se han alejado de Dios. En primer lugar, entonces, vemos acá el incremento sostenido de la idolatría. Ese es un pecado realmente terrible, hermanos. Versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Esta espiral de decadencia tiene sus raíces, y es que el pueblo una y otra vez, a pesar de haber sido liberados anteriormente por los caudillos que Dios había provisto, el pueblo seguía sin comprender, no se daba cuenta que cada libertador era un mensaje en sí para ellos. Desde Otoniel hasta Yair, cada libertador que habían pasado eran en sí un mensaje de Dios para ellos. Y como ya dije antes, el mensaje era: ustedes cada vez se alejan más de mí, cada vez hacen cosas peores en contra mía, cada vez me dan más la espalda, entonces cada vez yo les voy a dar un libertador menos calificado. ¿Qué les parece? Y cada libertador era un mensaje para el pueblo. Pero el corazón de Israel realmente no estaba convertido. Porque cuando una persona realmente es convertida, mis hermanos, no está cayendo y levantándose a cada rato. No, la persona es fiel, la persona es sufrida si es necesario, pero es fiel delante del Señor. Ellos parece ser que su corazón no se había convertido y una y otra vez se volvían a la idolatría, a los dioses ajenos, y le daban la espalda a su hacedor. Por ellos hacen lo que es malo ante los ojos de Jehová y sirven a dioses ajenos.
a dioses paganos. Mire, en este versículo 6 la lista parece grande de los dioses con los cuales ellos ahora fornicaron delante de Jehová, con los dioses detrás de los cuales ellos se fueron. Es grande, mire, dice ahí, sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. 7 cuento yo aquí, la lista es grande. Y quiero decirles, hermanos amados, que aunque no se mencionan por nombre esos dioses, pero básicamente eran los mismos dioses que adoraban en diferentes ciudades, en diferentes naciones, y tenían algunas variantes según la nación o pueblo de que se tratara. Pero para mencionarle algunos de esos dioses, yo le diría que en cuanto a los dioses, o los principales dioses cananeos, eran Baal y Astarot. Astarot aparentemente era la diosa del amor para ellos y era la esposa de Baal. También tenían su hijo y otros dioses menores. Por eso se dice los Baales, porque habían varios dioses, 2 principales y un montón detrás de ellos. En el caso de los filisteos estaban también el dios Dagón y Baal-zebub para ellos. En Siria estaba Adad y Rimón. En Moab estaba Quemos. En Amón estaba Moloc. Esos eran los dioses a los cuales ellos decidieron servir y le dieron la espalda a Dios. Yo quiero recordarles aquí con mucho temor y temblor, hermanos, que Israel era monoteísta por elección. Monoteísta es que cree en un solo o en un único Dios. Pero ellos eran monoteístas por elección, porque sus antepasados eran politeístas también. El papá de Abraham era politeísta. Y si nosotros nos fijamos cuando Jacob regresa con sus esposas y con las siervas de sus esposas y todos sus hijos, Raquel, la hija de Labán, se había robado los dioses de su padre. Los dioses, eso quiere decir sus ídolos, llevaba sus ídolos, sus dioses ajenos y paganos. O sea, el pueblo de Israel tenía un trasfondo politeísta, pero ellos en un momento dado decidieron adorar a Jehová. El problema es que cada vez que las cosas ya iban bien, ya todo estaba caminando sobre ruedas, entonces se les olvidaba el temor a Jehová y que habían decidido o elegido ser monoteístas y se iban tras los dioses ajenos. Yo le pregunto, ¿habrán hermanos así en la iglesia? Y cuando digo la iglesia no me refiero solo a la iglesia local, a la iglesia universal. ¿Habrán hermanos que de repente ya no les gustó esto aquí, entonces se van? Y no solo cambian de iglesia, algunas veces cambian de religión, cambian y se van a caer a situaciones peores. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar y caer en cuenta que a veces somos semejantes a Israel y debemos ser cuidadosos. La segunda cosa que vamos a ver aquí son los opresores surgen bajo auspicio divino, es decir, por voluntad de Dios surgen los opresores. Miren lo que dice los versos del 7 al 9. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuántos años? 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Miren, aquí dice que se encendió la ira de Jehová. La forma en que Jehová manifiesta su ira es retirando su mano, retirando su respaldo a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba agradando al Señor, vivía en teocracia, la mano de Dios estaba respaldándolos, sosteniéndolos, ayudándolos, llevándolos de triunfo en triunfo. Pero cuando ellos se volvían a estos dioses ajenos, el Señor se enojaba, se encendía su ira y Él retira su mano
y deja al pueblo de Israel a expensas de sus enemigos. En este caso se habla de los filisteos y de los hijos de Amón, es decir, los amonitas. Mire qué fuerte esto. Dice, se encendió la ira, dice el 7, de Jehová contra Israel y los entregó. Es como si él hubiera tomado, bueno, aquí están, miren, filisteos, aquí están amonitas, hagan con ellos lo que ustedes quieran. Están en sus manos, ya no están en la mía. Y estos, ni lentos ni perezosos, dice que los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Estas palabras son fuertes. Oprimir, hermano, es aplastar literalmente, es someter y quebrantar, hermanos. ¿Qué podemos decir de quebrantar? Es continuamente estar haciendo daño al pueblo del Señor. Y eso duró 18 años. 18 años. Y dice que fue a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Menciona básicamente las tribus de Judá, de Benjamín y de Efraín. O sea, la opresión era para todo el pueblo, pero aquí era lo más fuerte. Este era como el epicentro de la opresión y del quebrantamiento del pueblo del Señor. Y entonces la verdad es que el periodo de opresión fue tal vez no tan largo como en otros casos, pero sí fue duro, aunque hubieron casos de periodos más cortos de opresión y otros hasta de 20 años, recuerdo que hubo uno. Pero, hermanos, esto nos enseña que nosotros no podemos jugar con Dios. O somos del Señor o no somos de Él, o estamos con Él o no estamos con Él. Tenemos que definirnos. Ahora veamos, hubo un arrepentimiento sincero de parte del pueblo. En el versículo 10 encontramos: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Después de esos 18 años, entonces los israelitas vienen y se muestran arrepentidos y reconocen haber dejado a Jehová. Pero yo pregunto, ¿sería un arrepentimiento sincero? El clamor aparentemente es correcto, pero no abarcan, no detallan todo lo que hicieron. Ya vimos delante de 7 dioses paganos o 7 deidades paganas, ellos se fueron y abandonaron y le dieron la espalda y no sirvieron al Señor, a Jehová. Entonces, ¿será que es totalmente sincero? Porque hubieran dicho, sí, reconocemos que fuimos tras los Baales, que fuimos tras Astarot, que fuimos tras el otro y aquel otro, e hicimos esto y aquello. No, ellos no dieron detalles, solo dijeron, reconocemos que nos hemos desviado, que te hemos fallado, Señor, pero aquí estamos. Tan fácil que es a veces hacer un montón de cosas y luego venir tranquilamente y decir, perdónenme, sé que lo ofendí. O incluso algunos dicen, por si acaso lo ofendí, todavía con el beneficio de la duda. Entonces vemos a continuación, y esto va a sonar fuerte, esto va a sonar no a Dios. Dios rechaza el arrepentimiento incompleto. Versículos del 11 al 14. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, os libré de sus manos? Parece que Dios les está diciendo aquí, de esos mismos pueblos a cuyos dioses ustedes vinieron a servir, de ellos ya los he librado yo, porque ellos los oprimieron y ustedes clamaron a mí y yo los libré. Pero mira ahora el 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido,
que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. En estos versículos encontramos tres elementos en la respuesta divina. En primer lugar, les hace recordar la opresión que ellos han vivido a mano de estos pueblos, a mano de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los sidonitas, de Amalek, de Mahón, etc. Les recuerda esas experiencias vividas, como si aquel sufrimiento no hubiera sido suficiente para ellos. Pero en segundo lugar, les recuerda la liberación que experimentaron cuando clamaron a Él y se arrepintieron. Y clamando a mí, no os libré de sus manos, dice el final del versículo 12. Es decir, ya esto lo hemos vivido otras veces, pueblo mío. Ustedes ya otras veces se han apartado de mí y volvieron arrepentidos y yo los libré de las manos de ellos. Pero aquí viene lo triste, aquí viene lo difícil. Por eso decimos, Dios también establece un círculo de degradación para el pueblo de Israel. La petición es denegada. Verso 13 y 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya no os libraré. Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Bueno, ustedes escogieron a esos dioses, ahora pues vayan, yo ya no los voy a librar más, vayan que ellos los libren, a ver si pueden. Y les da una respuesta negativa en esta oportunidad. ¿Qué les parece, hermano? Señor, yo no quiero cansarte con tanto pecado, yo no quiero cansarte con mi inestabilidad espiritual. Y yo le pido a usted, mi hermano y mi hermana, que no cansemos a Dios con ese sub y baja espiritual que a veces nosotros vivimos. Tenemos que ser medianamente estables. Incluso nuestra tendencia debería ser a ir hacia arriba. Es cierto que por naturaleza somos pecadores y eventualmente vamos a tener un pequeño bajón, pero eso no significa que nos vengamos a pique. Tenemos que levantar otra vez el vuelo y seguir hacia adelante. No podemos quedarnos, hermanos, si realmente conocemos a Dios, si realmente hemos experimentado la misericordia de Dios, su salvación, sus bendiciones. Entonces no le podemos abandonar en momentos en que la tempestad arrecia en nuestras vidas o en momentos en que todo parece bonito, todo parece agradable y el mundo parece tan atractivo. Tenemos que ser cuidadosos. Finalmente veremos hoy que el verdadero arrepentimiento mueve la misericordia divina. Versículos 15 y 16. El verdadero arrepentimiento mueve la misericordia divina. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él, mire, ¿quién él? Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. El pueblo aquí ya no solo clamó, aquí ya hizo algo más. El pueblo clamó y actuó en dos vías. En primer lugar, hubo un arrepentimiento que llevó a la lealtad y la conversión. Le dijeron: es cierto, hemos fallado. Hemos pecado, Señor, y estamos en tus manos. Haz lo que tú quieras con nosotros, pero por favor líbranos de ellos. Preferimos tu castigo que la opresión de ellos. Y en segundo lugar, vino un servicio al Todopoderoso, porque ya tomaron acción, ya no solo fue palabras, ya no solo fue clamor. Él dice aquí que el verso 16, que quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Esto ya le convenció más al Señor. Esto ya tocó más las fibras de su corazón, al punto que dice la última frase del verso 16, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Cuando él les dijo: vayan y miren si les atienden, si les ayudan los otros dioses que ustedes escogieron,
Vayan a ver si ellos los pueden librar. No crean que él lo hizo muerto de la risa o burlándose de ellos, al contrario. Seguramente con un gran dolor en su interior, con un gran sufrimiento. Y ahora cuando ve la acción de ellos, cuando ve el arrepentimiento verdadero, entonces es movido a misericordia y entra en angustia, dice, a causa de ver la aflicción de Israel, la aflicción por la opresión y el quebrantamiento de sus enemigos, pero también la aflicción por el clamor y de saber que esta vez Jehová no estaba dispuesto a perdonarles. Pero ahora él fue movido a misericordia divina. Y nos quedan 2 versículos para terminar este capítulo 10, pero intencionalmente, mis hermanos, no vamos a terminar el capítulo 10, porque los versos del 17 al 18, el relato toma un giro inesperado e importante. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues los espero el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Si el Señor nos da la vida, aquí estaremos para compartir una porción más de la palabra. Que el Señor les bendiga y que el domingo a las 10 de la mañana les esperamos aquí también. No olviden las medidas preventivas. Hermanos, la cosa se está volviendo a poner recia, dura. No bajemos la guardia. Señor, en tus manos estamos. Delante de tu presencia estamos hoy, Señor, y agradecemos tu palabra, que no solo nos instruye, nos desafía y toca las fibras más íntimas de nuestro ser, para que nosotros seamos fieles a ti, seamos constantes, Señor, en nuestra fe en ti, y que confiemos en tus propósitos eternos. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen buena noche, mis amados hermanos, y que Dios les guarde. Hasta pronto. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. Cuando nació el Señor, el mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Oh noche divina, nació el Salvador. Aleluya, nació el Salvador.
cielo de